Antes de empezar mi historia, quiero decir una pequeña cosa, por favor, tómate un momento para suscribirte. Solo lleva un segundo, pero realmente me ayuda a seguir compartiendo historias como esta, historias crudas, reales y contadas directamente desde el corazón. Gracias. Me llamo Lyra Calven y tengo 44 años. 44. Cuando digo ese número, siento una extraña mezcla de sabiduría y cansancio, de haber visto los rincones más oscuros del mundo y aún así seguir creyendo en el amor y en la bondad humana. Nunca pensé que contaría esta historia a nadie fuera de mis amigos más cercanos, pero la vida tiene esa forma de obligarte a hablar, a enfrentarte y a levantarte. Quiero que lo entiendas desde el principio, lo que voy a contarte no es solo una historia de desamor. Es una historia de confianza rota, de orgullo herido, de paciencia puesta a prueba y, en última instancia, de venganza. El hombre en quien más confié en este mundo, mi pareja, mi compañero, aquel en quien creí que estaría a mi lado para siempre, resultó ser mi mayor traidor. Su nombre era Daniel Ale. Para el mundo, Daniel era perfecto. Encantador, seguro de sí mismo y aparentemente entregado. Arquitecto de profesión, tenía esa increíble capacidad de convertir un terreno vacío en algo impresionante. Yo solía maravillarme de su talento, viéndole diseñar espacios que parecían bailar entre la imaginación y la realidad. Pensaba que un hombre capaz de construir maravillas en el mundo también podría construir conmigo una vida hermosa e irrompible. Cuando lo conocí, yo tenía 24 años, acababa de terminar la universidad, llena de sueños e idealismo. Recuerdo claramente aquel día, llovía y me había refugiado en una pequeña cafetería cerca de mi trabajo. Él estaba allí, sentado en una mesa del rincón con un libro en las manos. Cuando nuestras miradas se cruzaron, sonrió de una forma que parecía atravesar la gris llovizna del exterior. Aquella sonrisa era cálida, desarmante e inolvidable. No lo sabía entonces, pero acababa de conocer al hombre que marcaría los siguientes 20 años de mi vida. Nos volvimos a ver en una reunión de amigos, y en cuestión de minutos me hizo reír con tanta naturalidad que sentí como si lo conociera de toda la vida. Su voz tenía un ritmo que convertía frases ordinarias en poesía. Y la manera en que escuchaba, de verdad escuchaba, me hacía sentir vista de una forma en la que nadie lo había hecho antes. Por primera vez pensé, este es el hombre. Nos casamos cuando yo tenía 27. Fue una ceremonia sencilla, íntima y significativa, rodeados de nuestras familias y unos pocos amigos cercanos. No hubo lujos ni ostentación, pero aquel día fue mágico porque yo creía en él para siempre. Creía en nosotros. Durante años la vida pareció perfecta. Construimos un hogar, una existencia estable y segura. Viajábamos a la costa, pasábamos domingos perezosos con libros y café, conducíamos durante horas sin necesidad de hablar, simplemente disfrutando de la presencia del otro. Yo pensaba que había encontrado el tipo de amor que los libros intentan describir, pero rara vez logran capturar. Pero lo curioso de la traición es que no se anuncia con fuegos artificiales. No irrumpe en tu vida de manera súbita y violenta. No. La traición se cuela despacio, en silencio, hasta infiltrarse en los cimientos de todo lo que creías cierto. Y cuando te das cuenta, el daño ya es casi irreparable. Comencé a notar cambios sutiles en Daniel alrededor de mis 40 años. Al principio lo atribuí al estrés del trabajo. Empezó a llegar cada vez más tarde a casa, con la mente en otra parte incluso cuando estaba conmigo. Su teléfono siempre estaba cerca, a veces boca abajo, a veces fuera de mi alcance. Le sorprendía riendo suavemente con mensajes que no estaban destinados a mí. Había en su voz una tensión, una vacilación que no había escuchado antes. Me repetía a mí misma que no era nada. Me aferraba a la fe que tenía en él. Lyra, no dejes que la paranoia te envenene. Quizá solo esté cansado. Quizá necesite espacio. Quizá aún te ame. Creía en ese amor porque imaginar lo contrario era insoportable. Pero la vida siempre encuentra la manera de mostrarte la verdad, por mucho que intentes aferrarte a las ilusiones. Una tarde, mientras preparaba la cena, el móvil de Daniel vibró en la encimera. Normalmente nunca habría tocado su teléfono. La privacidad siempre había sido sagrada en nuestro matrimonio. Pero una voz silenciosa e insistente dentro de mí susurró, mira. Ojalá pudiera decir que no lo hice. Pero lo hice. Y lo que vi me cambió para siempre.
Había mensajes, docenas de ellos. Largos, íntimos intercambios con una mujer a la que no conocía, o al menos, alguien a quien aún no había visto. Su nombre era Celeste. Me quedé mirando su nombre como si fuera una daga, cada letra un recordatorio de la vida que yo creía tener. Los mensajes no eran un simple coqueteo. Estaban llenos de anhelos, secretos, bromas privadas, recuerdos compartidos. Algunas de las palabras que él me había susurrado a mí, apodos, dulces promesas, ahora se reciclaban y se enviaban a otra como si yo nunca hubiera existido. El estómago se me encogió, las manos me temblaban. Me sentía vacía, pero ardiendo con algo que no había anticipado, rabia, aguda y fría. No era solo traición, era un robo. Me había robado nuestra vida compartida, nuestra intimidad, y había entregado pedazos de ella a otra mujer. Dejé el teléfono exactamente donde lo había encontrado. Cuando Daniel salió de la ducha silbando suavemente, ajeno a todo, lo miré y pensé, no tienes ni idea de que lo sé. No tienes ni idea de la tormenta que se avecina. No lo confronté aquella noche. No pude. En lugar de eso, me quedé despierta, con el corazón desbocado y la mente girando. Una parte de mí quería gritar, llorar, destrozar la casa. Pero otra parte, la parte que definiría mis próximos años, me dijo que esperara. Que observara. Que planeara. Durante las semanas siguientes, actué como si nada hubiera cambiado. Sonreía, cocinaba, reía y hablaba con él, mientras en silencio iba reuniendo pruebas. Me convertí en la observadora muda de mi propio hogar. Cada mensaje sospechoso, cada respuesta evasiva, cada noche inexplicablemente tarde, lo documentaba todo. Pronto comprendí que Celeste no era un simple capricho. Era alguien por quien él sentía algo serio. Le había prometido cosas, viajes, cenas privadas, sueños susurrados de un futuro del que yo no formaba parte. Pero Daniel nunca sospechó que yo no era la mujer que se derrumbaría. No era ingenua. No era débil. No iba a permitir que la traición me destruyera. Decidí entonces en la quietud de lo que había sido nuestro hogar seguro, que si él quería jugar con fuego, pronto sentiría la quemadura. Porque yo, Lyra Calven, me estaba preparando para superarle por completo. Y así comienza la historia, no con la traición en sí, sino con la calma antes de la tormenta, con la meticulosa planificación de una mujer que no iba a ser humillada, de una mujer que iba a recuperar no solo su dignidad, sino también su poder. Porque yo, Lyra Calven, me estaba preparando para superarle por completo. Pasé los días siguientes en una extraña doble existencia. Por fuera, era la esposa que él había conocido durante 20 años, cálida, atenta, cuidadosa de no mostrar la más mínima grieta en mi calma. Reía de sus bromas, le preguntaba por su trabajo, le preparaba sus comidas favoritas y seguía con mi rutina diaria. Pero por dentro estaba alerta. Cada detalle, cada movimiento, cada palabra era observado y registrado. Creé una carpeta en mi portátil que llamé simplemente Verdad. En ella guardaba cada mensaje, cada correo sospechoso, cada diminuto rastro de evidencia que Daniel había intentado ocultarme. Empecé a revisar transacciones financieras, extractos de tarjetas de crédito e incluso su actividad en redes sociales. Era minucioso, tedioso y emocionalmente agotador, pero necesario. Tenía que entender el alcance completo de su traición antes de poder actuar. Una noche, sentada en nuestro salón tenuemente iluminado con un cuaderno delante, comencé a trazar su horario. Las veces que decía estar en la oficina, las noches en que aseguraba trabajar hasta tarde, los lugares que frecuentaba según los servicios de localización de su teléfono. Pequeñas incoherencias empezaron a surgir. Una cafetería en la que supuestamente había estado el martes a las 7 de la tarde no tenía registro alguno de su visita. Una cena de negocios el viernes, descrita con detalle, resultaba ser con un cliente que no recordaba nada de aquello. Cuanto más hurgaba, más encajaban las piezas. Daniel había construido una vida paralela, una vida en la que Celeste era su compañera secreta. Y lo irónico era que era descuidado. No por malicia, sino por exceso de confianza en su engaño, pensando que yo nunca sospecharía. Pero sospeché. Siempre sospeché. No voy a mentir. Dolía. Dolía de formas que las palabras no alcanzan a describir. El amor, la confianza, los 20 años de mi vida invertidos en él, todo parecía haber sido entregado a un hombre que veía mi devoción como una comodidad.
Hubo momentos en los que el pecho se me oprimía tanto que temía que me aplastara. Lloraba en la ducha, en el dormitorio, incluso en mi mesa de trabajo cuando no había nadie alrededor. Pero entre el dolor empezó a crecer un nuevo sentimiento: claridad. Determinación. La certeza de que podía recuperar el control. Comenzó con pequeñas acciones. Le preguntaba casualmente por su día, prestando mucha atención a las vacilaciones, a las incoherencias. Empecé a dejar mi móvil en otra habitación mientras él hablaba por teléfono, escuchando con cuidado el tono y las pausas. Incluso empecé a dejar rastros accidentales de información, pequeñas migas que más tarde me ayudarían a medir sus reacciones y poner a prueba sus mentiras. Y entonces empecé a pensar en la venganza, no la impulsiva, sino una estrategia calculada e inteligente que lo dejaría absolutamente sorprendido. Necesitaba que entendiera la magnitud de su error, no a través de la confrontación, sino de las consecuencias. Pasé noches elaborando planes. ¿Y si lo exponía públicamente? No, eso podía volverse contra mí y hacerme parecer una mujer resentida y vengativa. ¿Y si confrontaba directamente a Celeste? Peligroso. Ella era impredecible. Necesitaba ventaja. Necesitaba pruebas irrefutables que lo dejaran sin poder. Y poco a poco, meticulosamente, empecé a tejer una red. Comencé creando una cuenta de correo anónima y reuniendo todos sus mensajes en un solo lugar. Guardé copias de pantalla, documentos e incluso grabé conversaciones en las que él, sin saberlo, confesaba sus mentiras. Cada dato se convirtió en una herramienta, un arma. Cuanto más recogía, más segura me sentía. Después recurrí a la ingeniería social. Creé escenarios en los que Daniel creía ser discreto, incluso astuto. Dejaba pruebas en lugares donde solo él las notaría: un portátil abierto con un archivo convenientemente titulado «Revisión de presupuesto», un documento olvidado en la mesa del salón, un buzón de voz mal colocado en mi móvil. Cada pequeño acto estaba diseñado para hacerle resbalar, para que revelara más de lo que pretendía. Mientras hacía todo esto, mantenía un exterior sereno. Amigos y familia seguían viendo a la perfecta Lyra, sonriente, educada, cariñosa. Nadie sospechaba de la tormenta que se gestaba tras mis ojos. Incluso empecé a hacer más voluntariado, a asistir a clubes de lectura y a participar en eventos comunitarios. Cuanto más me veía prosperar, más me subestimaba. Y entonces llegó la oportunidad. Una tarde, revisando unos correos que había dejado descuidadamente abiertos en su cuenta de trabajo, descubrí algo que me hizo dar un vuelco al corazón, no de miedo, sino con un perverso sentido de oportunidad. Daniel estaba planeando una escapada de fin de semana con Celeste, un viaje del que asumía que yo nunca sabría nada. Fechas, reservas de hotel, un pago oculto con tarjeta, todo estaba ahí, expuesto ante mí. No me alteré. En cambio, sonreí. Porque ahora tenía la ocasión perfecta para actuar. Podía exponerle, manipular la situación y asegurarme de que nunca más diera por sentada mi confianza. Llegó el fin de semana. Daniel estaba emocionado, ajeno a todo, actuando como si nada hubiera cambiado. Me abrazó al despedirse, me besó en la mejilla, susurró promesas que ahora sabían a veneno en mi boca. Y lo dejé marchar, tranquila por fuera, eufórica por dentro. Pasé la noche planeando cada detalle de lo que estaba por venir. Contacté con conocidos en común, insinuando sutilmente que algo raro estaba ocurriendo. Redacté mensajes y correos diseñados para parecer accidentales, para plantar semillas de duda. La emoción del control, la satisfacción de la estrategia, era embriagadora. A la mañana siguiente vi el primer efecto. Daniel recibió una llamada de uno de sus colegas de trabajo, una consulta curiosa, preocupada, sobre un documento que él accidentalmente había compartido con ellos. Su reacción fue impagable: pánico, irritación, incredulidad. Pero yo no actué. Observé en silencio, saboreando cada momento. Al mediodía empezaron a llegar más mensajes, textos de Celeste que él creía privados, ahora teñidos de confusión y sospecha. Yo no los había enviado, no había intervenido. La tensión era enteramente autoinducida. Mi plan funcionaba de maravilla. Y entonces llegó el movimiento final. Había contratado la ayuda de un investigador profesional, alguien en quien podía confiar plenamente, para documentar todo lo que Daniel había hecho en los últimos meses.
Cada mensaje engañoso, cada mentira, cada gasto oculto, catalogado, verificado y listo para ser revelado de una manera que no le dejaría espacio para negarlo. Cuando el investigador me entregó el informe final, sentí una oleada de poder. Tenía las pruebas en mis manos y comprendí, plenamente, que ya no era la mujer sorprendida. Ya no era la víctima. Era la artífice de la justicia, ejecutada en silencio, con elegancia e inteligencia. El fin de semana llegó a su clímax. Organicé para que Daniel recibiera una invitación, una nota casual que sugería una reunión con un amigo en común, para aclarar algunos detalles. Él acudió confiado, engreído, completamente inconsciente de que los mismos documentos que creía secretos serían expuestos ante él. Observé cómo se desarrollaba la confrontación gracias a la coordinación del investigador. La incredulidad en su rostro, la desesperación que se colaba en su voz, los intentos de mentir y justificarse, fue todo lo que había imaginado. Y aún así fue incluso más satisfactorio en la realidad de lo que había soñado. Al final del fin de semana, Daniel regresó a casa. Estaba callado, cauto, temeroso de cada mirada, de cada palabra que yo pudiera pronunciar. Y lo recibí con una sonrisa serena, la misma sonrisa que él había amado, una sonrisa que ahora contenía el peso de la verdad. Le había superado. Por completo. Cada paso, cada traspié, cada secreto había sido revelado, controlado y ejecutado bajo mi cuidadosa planificación. ¿Lo mejor? Que lo comprendió sin necesidad de que yo levantara un dedo con ira. La propia realización fue el castigo. En ese momento comprendí algo vital: la venganza no tiene que ver con la rabia. Tiene que ver con la inteligencia, la paciencia y el momento oportuno. Se trata de recuperar tu poder, tu dignidad y mostrar al mundo, o al menos a la persona que te traicionó, que la traición tiene consecuencias. Ahora que me siento aquí, reflexionando sobre todo, ya no soy la mujer que temblaba ante un mensaje oculto en un teléfono. Soy más fuerte, más sabia y más consciente de los matices de la confianza y el engaño. Daniel nunca más asumirá que mi amor o mi lealtad pueden darse por sentados. ¿Y Celeste? Bueno, se desvaneció en la irrelevancia, una nota al pie en una historia que nunca comprendió del todo. He aprendido que la vida puede ser injusta, incluso cruel. Pero dentro de esa crueldad hay una oportunidad para levantarse, para transformar el dolor en fuerza y para asegurarse de que quienes eligen la traición experimenten el peso de sus propias elecciones. Y eso es exactamente lo que yo, Lyra Calven, logré. Antes de continuar con la siguiente parte de esta historia, solo quiero recordarte: si estás disfrutando de este viaje, por favor, dale a me gusta y suscríbete. Me ayuda a traerte más historias como esta, historias que revelan la verdad, la justicia y la increíble fuerza que reside en la gente común. Gracias. Al final de aquel fin de semana, había conseguido algo que nunca pensé lograr en los años de sufrimiento silencioso: Daniel por fin había visto el peso de sus acciones. No a través de mi ira, no mediante gritos o confrontación, sino a través de la verdad meticulosa y deliberada que había revelado con paciencia y precisión. Por primera vez en meses, sentí una sensación de liberación. Una ligereza que proviene de saber que la justicia, sutil pero innegable, había sido servida. Lo observé sentado frente a mí en la mesa del desayuno a la mañana siguiente, tenso, inseguro y cauteloso. Cada mirada que le dirigía contenía una afirmación silenciosa: lo sé. Siempre lo supe. Y ahora ves las consecuencias. Al principio, era tentador regodearme. Recordarle las noches sin dormir que me había causado, las mentiras que creyó tan ingeniosas, la traición que casi me consumió. Pero no lo hice. Me di cuenta de que el verdadero poder no estaba en una venganza que gritara, sino en una que susurrara, en una inevitabilidad silenciosa que dejaba al culpable temblando. En lugar de eso, me concentré en reconstruirme. En las semanas siguientes empecé a redescubrir a la mujer que había sido antes de permitir que la traición de este hombre me definiera. Retomé el contacto con viejos amigos, reavivé aficiones que había abandonado y perseguí intereses que me daban alegría simplemente porque me recordaban que la vida aún podía ser hermosa, incluso después del engaño. Daniel intentó hablar, intentó explicarse, a veces suplicó perdón. Pero yo no necesitaba sus palabras. Ya había hablado a través de mis acciones, mediante las pruebas que había presentado y la postura serena e inquebrantable que había mantenido. Comprendí que las palabras eran insuficientes para deshacer años de observación paciente y planificación cuidadosa.
La conciencia de sus propias faltas era el castigo, el ajuste de cuentas que yo no podía infligir solo con una confrontación. Por la noche a veces reflexionaba sobre la extraña ironía de todo aquello. Él había supuesto que podía manipularme, guardar secretos y mantener su aventura sin consecuencia alguna. Y al hacerlo me había subestimado por completo. Yo ya no era la esposa desprevenida, era la arquitecta de mi propia justicia. Había observado, esperado y preparado el momento perfecto, y cuando llegó, no solo fue efectivo, sino elegante. Hubo momentos de triunfo silencioso. Un mensaje que enviaba, creyendo que yo nunca lo vería, lleno de pánico y arrepentimiento, aparecía en mi teléfono o en mi ordenador. Un comentario de Celeste mostrando confusión o frustración, me llegaba a través de contactos comunes. Cada pequeña onda confirmaba que mi plan funcionaba exactamente como había previsto. También aprendí una lección profunda sobre la naturaleza humana. La gente asume que aquellos a quienes traicionan permanecerán pasivos, que se doblarán, que perdonarán sin consecuencias. Rara vez consideran la paciencia y la estrategia, la resolución tranquila y medida que construye la base de la verdadera retribución. Subestiman la profundidad de la observación, la acumulación de pruebas y el poder de la inteligencia serena. Daniel me había subestimado. Ese fue su error fatal. Para la tercera semana después de aquel fin de semana, era un hombre cambiado, no en carácter, ni en intención, sino en conciencia. Sabía que la confianza que había destruido nunca podría restaurarse a su estado anterior. Entendía que cada mirada casual, cada palabra susurrada, cada paso en falso podía ser analizado, registrado y usado en su contra. El miedo en sus ojos era sutil pero inconfundible, el miedo que proviene de darse cuenta de que alguien a quien creías indefenso tiene la llave de tu ruina. ¿Y Celeste? Ella se desvaneció en la irrelevancia, su presencia reducida a una sombra sin poder sobre mí. Sus ilusiones de romance y triunfo se disolvieron sin drama, sin confrontación. Se convirtió en una nota al pie, un personaje menor en una historia que me pertenecía enteramente a mí. En todo esto descubrí algo aún más profundo, el poder que había ganado no se trataba únicamente de castigar a Daniel. Se trataba de recuperar mi propio sentido del yo, mi propia identidad y mi propia paz. Comprendí que la venganza, cuando se ejecuta con inteligencia, puede ser transformadora, no destructiva. Puede iluminar la fuerza interior que llevamos, la resiliencia que a menudo dudamos tener y la inteligencia que proviene de la experiencia y la observación. Comencé a documentar mi viaje anotando cada paso, cada decisión, cada estrategia. Se convirtió en un testamento personal de resistencia, paciencia e intelecto. A veces leía esas notas por la noche maravillándome del poder tranquilo que había crecido dentro de mí, de la mujer que había soportado la traición y había salido intacta. La vida no volvió mágicamente a la normalidad, y no fingí que lo hiciera. Pero surgió una nueva normalidad, una en la que entendí que la paz no proviene de validación externa, ni de disculpas o confesiones, sino de dominarse a uno mismo y dominar las circunstancias. Daniel intentó, de manera sutil, recuperar algún vestigio de control, pero cada acción suya era medida, cautelosa, vacilante. Había aprendido una lección que no podía borrarse. Cada mirada que me dirigía llevaba el peso de su conciencia, Lyra Calven no debía ser subestimada. ¿Y yo? Prosperé. Perseguí oportunidades que había pospuesto durante mucho tiempo. Viajé, me conecté con personas que me inspiraban, invertí tiempo en pasiones que nada tenían que ver con él ni con la traición que había sufrido. Comprendí que la libertad era la mayor venganza de todas. Vivir plenamente sin disculpas y con claridad, ese fue mi triunfo. Hubo momentos en que me permití sentir rabia de nuevo, destellos breves que me recordaban la profundidad del engaño que había soportado. Pero traté esos momentos como recordatorios, no como cadenas. Alimentaban mi determinación, me mantenían firme y me aseguraban que nunca volvería a dar la confianza por sentada. En retrospectiva, cada detalle, las mentiras, los mensajes secretos, las largas noches de observación, fue una lección sobre el comportamiento humano, sobre estrategia y sobre el poder de la paciencia. Aprendí a leer intenciones en señales sutiles, a anticipar acciones y a convertir el engaño en una oportunidad de empoderamiento. Finalmente Daniel se marchó. Nuestra separación fue tranquila, digna y definitiva. No hubo drama, no hubo confrontación, no quedó amargura capaz de amenazar la calma que había construido meticulosamente.
Las pruebas que había reunido aseguraban que cualquier intento de manipulación o engaño fuera inútil. Me marché sabiendo que había ganado, no mediante la agresión, no mediante la rabia, sino con paciencia calculada e inteligencia inquebrantable. En los meses siguientes me centré por completo en mí misma. Viajé a lugares que siempre había soñado visitar, retomé amistades y me permití abrazar nuevas experiencias sin miedo ni dudas. Cada día se convirtió en una reafirmación de mi propia fuerza, independencia y valor. Al mirar atrás me doy cuenta de que la traición de Daniel, por dolorosa que fue, se convirtió en el catalizador de una transformación que no habría alcanzado de otra forma. Me obligó a observar, a planificar, a actuar y, en última instancia, a elevarme por encima de las circunstancias diseñadas para humillarme. Me convertí no solo en una superviviente, sino en una estratega, una mujer plenamente consciente de sus capacidades y de las consecuencias de las acciones humanas. Y así la historia concluye no con venganza en forma de destrucción, sino con triunfo a través del dominio propio. Daniel aprendió las consecuencias de la traición, Celeste se desvaneció en la insignificancia, y yo, Lyra Calven, emergí más fuerte, más sabia y más empoderada que nunca. Al reflexionar sobre estos hechos, no me siento llena de amargura, sino de un profundo sentido de logro. No permití que la traición me definiera. No permití que el engaño me consumiera. Actué con inteligencia, paciencia y precisión y al hacerlo, recuperé mi vida, mi dignidad y mi paz. Si hay una lección que extraer de mi historia, es esta: la confianza es preciosa, la paciencia es poderosa y la inteligencia puede ser la forma más efectiva de justicia. La venganza no tiene por qué ser ruidosa o desordenada, puede ser silenciosa, deliberada y transformadora. Y en ese silencio se encuentran la fuerza, la resiliencia y la claridad. Así que aquí estoy hoy, viviendo mi vida plena, libre y sin disculpas. Más fuerte que nunca, consciente de mi propio poder y segura de que la traición, por profunda que sea, puede afrontarse con una justicia calculada y elegante. Antes de terminar, quiero agradecerte por escucharme. Si has seguido mi camino hasta aquí, no olvides darle a me gusta y suscribirte. Historias como esta, crudas, reales y poderosas, pueden compartirse gracias a tu apoyo, y estoy agradecida de que hayas decidido formar parte de ello. Y esa es la historia de cómo una mujer traicionada, herida y engañada puede levantarse no con rabia, sino con inteligencia, gracia y empoderamiento. Como Lyra Calven convirtió la traición en fuerza, la paciencia en poder y el dolor en triunfo.